Elara conocía cada grano de tierra de su pequeña parcela en el Valle del Susurro. No por elección, sino por necesidad. Sus 32 años de vida habían transcurrido bajo el ritmo implacable de las estaciones, arando, sembrando y cosechando sola, una rutina que había tallado la soledad en las líneas de sus manos y el silencio en su alma. El pueblo de Aravaca, un puñado de casas dispersas y más pendiente de la crítica ajena que de la cosecha propia, apenas notaba su existencia. Para ellos, Elara era simplemente la mujer que vivía al borde del bosque, humilde, trabajadora, y convenientemente invisible. Esa tarde de finales de otoño, el aire era frío y transportaba el olor a tierra mojada y a madera quemada. Elara había terminado de almacenar las últimas calabazas y se dirigió al viejo granero, una estructura de piedra y madera de roble que se inclinaba precariamente, sin haber sido utilizada para el almacenamiento real en al menos 2 décadas. Lo usaba únicamente para guardar herramientas rotas y sacos viejos, un cementerio de objetos olvidados que ella no tenía el corazón de tirar. La razón de su visita era buscar una lona de arpillera que necesitaba para cubrir su carro antes de que llegara la lluvia prometida. El granero estaba oscuro y olía a moho y a heno rancio. Elara encendió su linterna de aceite y el haz de luz se deslizó sobre las telarañas y la paja. Pero algo era diferente. Donde antes solo había polvo, ahora se distinguían 2 montones de mantas gastadas. Elara detuvo la respiración, el corazón golpeándole en el pecho con la fuerza de un martillo. Los rumores sobre vagabundos o bandidos eran raros en Aravaca, pero el miedo ancestral a lo desconocido se apoderó de ella. Avanzó lentamente, levantando la linterna. Bajo las mantas andrajeras, encontró a 2 figuras. No eran vagabundos robustos, ni mucho menos bandidos. Eran ancianos, un hombre y una mujer. Sus rostros estaban arrugados por una vida de vicisitudes, pero también por la fatiga y el hambre del momento. Eran pálidos, casi transparentes, como figuras de porcelana olvidadas en un rincón. La mujer tenía el pelo trenzado, canoso pero limpio, y sostenía un pequeño medallón de madera en sus manos. El hombre, con una barba blanca y desaliñada, apenas parecía respirar. Vestían ropas sencillas pero de buena calidad, raídas por el viaje, no por la mendicidad. Elara se quedó paralizada por un momento, no por miedo, sino por la inmensidad de la compasión que la inundó. ¿Quién los había abandonado? ¿Cómo habían llegado allí, al rincón más remoto y silencioso de su propiedad? No importaba. Sus ojos, fijos en la respiración superficial de los ancianos, tomaron una decisión silenciosa e inquebrantable. Cerró la puerta del granero con la misma lentitud con la que había entrado, sintiendo el peso de un secreto que no era suyo, pero que ahora estaba inexorablemente ligado a su destino. La lona de arpillera había sido olvidada, lo que encontró era mucho más importante que la protección contra la lluvia. Era una responsabilidad vital, un quiebre en el monótono hilo de su vida solitaria. La noche cayó sobre Aravaca y con ella, el granero de Elara se convirtió en un santuario secreto, un refugio para 2 almas que el mundo había descartado. El primer desafío de Elara no fue la logística, sino el silencio. Necesitaba mover a los ancianos a un lugar más cálido y seguro que el frío suelo de piedra del granero, pero no podía arriesgarse a ser vista. A la luz incierta del amanecer, y con una fuerza que no sabía que poseía, los cargó uno por uno, ayudándolos a cruzar el corto tramo de tierra hasta la pequeña cabaña donde vivía. Los instaló en su única habitación de invitados, un espacio diminuto que usaba para guardar lino, y encendió el fuego, permitiendo que el calor del hogar envolviera sus cuerpos helados. La mujer, que parecía ser un poco más fuerte, tosió suavemente. El hombre permaneció inmóvil. La mujer se presentó con un susurro apenas audible como Serafina, y el hombre, con un asentimiento de cabeza, como Gabriel. Ambos eran reticentes a hablar de su origen o de las circunstancias que los habían llevado a la granja de Elara. Cada pregunta de la campesina se encontraba con una mirada distante y un silencio obstinado. Esto alimentó la especulación en la mente de Elara: ¿eran fugitivos?
víctimas de una tragedia familiar. Una cosa era segura, su debilidad era real, su necesidad inmediata. La carga de alimentar a 3 personas en lugar de una era abrumadora. Elara vivía con la estricta frugalidad que impone la vida campesina. Su reserva de legumbres y pan se reducía con rapidez alarmante. Para disimular su mayor consumo de alimentos, Elara tuvo que cambiar sus hábitos. Empezó a ir al mercado de la ciudad vecina, Vallehondo, con más frecuencia, justificándolo ante los pocos vecinos que se preocupaban por preguntar como una necesidad de vender más huevos. En realidad, compraba avena barata y leche extra, ocultando las provisiones bajo su chal. Además de la comida, Elara enfrentó la necesidad de atención médica. Gabriel tenía una infección en el tobillo, y Serafina estaba debilitada por la fiebre. Recurrir al médico del pueblo era imposible, su presencia en la cabaña sería un escándalo que no podría sofocar. Así que Elara recurrió a los conocimientos ancestrales que su abuela le había enseñado, preparó infusiones de hierbas de la colina para la fiebre y cataplasmas de lodo y corteza de sauce para la infección. Cada noche, limpiaba y vendaba el tobillo de Gabriel con una delicadeza que nunca había aplicado a nada más que a sus plantas. El secreto se convirtió en una entidad tangible en su vida. Dejó de cantar mientras trabajaba, por temor a que el sonido no enmascarara un gemido de dolor o una tos. Su rutina, antes pública, se volvió completamente privada. El miedo a la exposición se hizo tan omnipresente como el frío de la mañana. Una tarde, Inés, la vecina más chismosa de Aravaca y autoproclamada vigilante moral del pueblo, apareció sin avisar con un canasto de manzanas, fingiendo amistad. Elara, que estaba cocinando caldo extra y tenía la puerta de la habitación de invitados solo entreabierta, sintió un escalofrío helado. Inés se quedó un tiempo incómodamente largo, su mirada escrutadora recorriendo la cabaña. Elara hizo todo lo posible por parecer normal, riendo un poco más fuerte de lo necesario, moviéndose para bloquear la vista de la puerta cerrada. Cuando Inés se fue, Elara se apoyó en la pared, temblando. Los ancianos estaban a salvo, por ahora. Pero Elara sabía que Aravaca era un pueblo pequeño con ojos y oídos grandes, y su acto de bondad, si era descubierto, sería interpretado, no como caridad, sino como un acto de subversión o locura. La presencia secreta de Serafina y Gabriel, aunque silenciosa y confinada a la habitación de invitados, comenzó a proyectar una sombra inusual sobre la vida de Elara, una sombra que Aravaca, con su aguda percepción para la anomalía, no tardó en percibir. Elara, antes una figura gris en el paisaje, se había vuelto notable por su ausencia en las reuniones sociales y por su comportamiento errático. Las hogazas de pan que horneaba eran visiblemente más grandes. Las gallinas, a pesar del duro clima, parecían poner huevos que desaparecían con una rapidez sospechosa. En un pueblo donde la escasez era la norma y la contabilidad de los vecinos era una práctica cotidiana, estos pequeños cambios eran como bengalas en la oscuridad. Inés, la vecina, se encargó de avivar el fuego de la curiosidad. Tras su visita fallida, se dedicó a observar la cabaña de Elara desde la ventana de su cocina. La veo sacar la basura más a menudo, le comentó a don Ricardo, el panadero del pueblo, un hombre de pocas palabras pero mucha influencia. Y el humo de su chimenea, está cocinando 3 veces al día. ¿Para quién? Vive sola, ¿verdad? Don Ricardo no respondió, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Elara sentía la presión. Su rostro, antes abierto, ahora estaba surcado por la tensión. Las noches eran cortas, pasaba las primeras horas cuidando de los ancianos, reponiendo el fuego y compartiendo en silencio el poco pan que les quedaba. Gabriel estaba mejorando, la hinchazón en su tobillo había disminuido, pero Serafina se había vuelto más frágil, sus momentos de lucidez cada vez más cortos. Una noche, Serafina, en un estado febril, comenzó a murmurar palabras en un idioma que Elara no reconocía, palabras que sonaban a una mezcla de latín antiguo y el idioma olvidado de los pastores de las montañas. Elara se sintió abrumada.
No solo estaba cuidando de 2 cuerpos, sino que también estaba custodiando un misterio cada vez más profundo. El punto de ruptura llegó una mañana. El Ara había salido a buscar más hierbas medicinales, dejando a los ancianos solos y dormidos, con la puerta de la cabaña asegurada con un cerrojo que nunca antes había usado. Regresó a casa por el sendero menos transitado, con la canasta llena de hojas de saúco, solo para encontrar a Inés, de pie en su porche, golpeando la puerta con una insistencia agresiva. Inés tenía el rostro lívido y una expresión de triunfo mal disimulado. El Ara. Abre la puerta. He venido a pedirte un poco de azúcar. ¿Por qué tienes esto cerrado con llave? Parece que escondes algo, mujer, gritó Inés, su voz alta y perforante. El Ara sintió que el mundo se le venía encima. Su mente se puso en blanco, pero el instinto la salvó. Dejó caer la canasta. Inés. Por la Virgen, me has asustado. El cerrojo lo puse, porque me robaron herramientas del granero hace 2 semanas. No quiero que me pase lo mismo aquí, mintió el Ara con una convicción que la sorprendió a sí misma. Inés se detuvo, pero su mirada de desconfianza se mantuvo. Nunca oí hablar de robos en Aravaca, el Ara. ¿Qué te robaron exactamente? El Ara tuvo que improvisar. Una pala vieja. No importa. Entra, entra. No tengo azúcar, pero tengo miel del año pasado, si quieres. La distracción funcionó. Mientras Inés divagaba sobre la pala perdida y aceptaba a regañadientes la miel, el Ara pudo observar la puerta cerrada. No había ruido. Gabriel y Serafina estaban quietos. El Ara había sobrevivido a la inspección, pero la carga emocional de la mentira y el secreto la agotó. Estaba delgada, sus ojos estaban permanentemente cansados, y la comida que compartía la dejaba hambrienta. El acto de bondad, que había comenzado como un impulso puro, se había transformado en una pesada disciplina de sacrificio. Sin embargo, justo cuando se sentía más cerca de la desesperación, Gabriel, al verla tan demacrada, extendió una mano temblorosa y tocó la suya. Por primera vez, en ese simple gesto, el Ara sintió que su sufrimiento no era en vano. La conexión fue más profunda que cualquier palabra que hubieran podido compartir. El secreto, como una corriente subterránea, no podía contenerse indefinidamente. La mañana de la revelación llegó con el repique de las campanas de la iglesia de Aravaca, no por misa, sino por el anuncio de una reunión urgente en la plaza. El detonante fue un accidente, algo tan pequeño como la caída de un trozo de pan. El Ara había dejado la puerta de su cabaña ligeramente abierta mientras salía a buscar agua. Gabriel, que había recuperado la movilidad en su tobillo y un poco de fuerza, se había levantado para darle un poco de té a Serafina, cuyo estado se había deteriorado gravemente esa noche. Al intentar alcanzar la tetera, se resbaló y cayó, llevándose consigo una silla. El estruendo fue amortiguado por las paredes de la cabaña, pero una hogaza de pan casero, destinada al almuerzo de los ancianos, rodó por la puerta y quedó a la vista en la hierba. En ese momento preciso, el hijo del alcalde, un joven llamado Mateo que pasaba por allí camino al río, vio la figura de un hombre mayor, que no era el Ara, intentando levantarse del suelo. Vio la hogaza de pan, blanca y grande, un símbolo de recursos ocultos, y corrió de vuelta a la plaza con la noticia, inflando la verdad con cada paso. En cuestión de horas, la plaza se llenó. El alcalde, un hombre corpulento y autoritario llamado Don Esteban, se presentó en la granja de El Ara con una comitiva de vecinos, incluyendo a Inés, que sonreía con la satisfacción de haber sido vindicada. La multitud rodeó la cabaña. El Ara. Abre esta puerta inmediatamente. Sabemos que estás escondiendo gente aquí. Y gente extraña, bramó Don Esteban, golpeando la puerta con el puño de su bastón. El Ara, que había visto venir este momento, salió a enfrentarlos. Estaba pálida, pero erguida. Se paró en el umbral, protegiendo con su cuerpo la entrada a la cabaña. No estoy escondiendo a nadie, alcalde.
Estoy cuidando a 2 personas que estaban abandonadas y moribundas en mi granero. ¿Acaso mi caridad es un crimen en este pueblo? El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos. Luego, la voz de Inés se alzó: caridad. Ocultación, más bien. ¿Quiénes son? ¿Por qué no lo dijiste? Podrían ser criminales. Están comiendo de tus reservas mientras nosotros apenas tenemos. El rostro de don Esteban se puso púrpura. Y el Lara, estás interfiriendo con la seguridad del pueblo. Y con la distribución de recursos. Esto es inaceptable. Muéstramelos. En ese momento, Gabriel, apoyándose en el marco de la puerta, salió lentamente. Llevaba las ropas raídas y su rostro estaba cansado, pero sus ojos grises miraron a la multitud con una calma tan imperturbable que silenció los murmullos. Detrás de él, Serafina, ayudada por la propia Elara, salió también. Somos ancianos, dijo Gabriel, su voz baja pero resonante. No somos una amenaza. Solo somos una carga que nadie quiso llevar. La declaración, simple y desgarradora, no ablandó al alcalde. No me importa quiénes sean. Tienen que irse. No los queremos aquí. Aravaca tiene sus propias reglas. El Lara dio un paso adelante. Usted no es la ley, alcalde. Solo es un hombre. Y yo soy una mujer que ha visto el rostro de la desesperación y ha elegido la compasión. Si los van a echar, me iré con ellos. El Lara se mantuvo firme. Era la primera vez en su vida que se oponía abiertamente a una autoridad y la sensación era electrizante. La multitud, dividida entre el miedo y una admiración a regañadientes por la audacia de la campesina, observó el enfrentamiento. El alcalde, sin saber cómo proceder ante tanta determinación, sintió que su poder se desvanecía en el aire frío de la mañana. La confrontación en la granja de Elara no terminó con una expulsión inmediata. La audacia de la campesina, combinada con la dignidad silenciosa de Gabriel y Serafina, había provocado una fisura en la unánime desconfianza de Aravaca. Don Esteban, el alcalde, decidió posponer la acción, temiendo el clamor de una minoría que ya empezaba a cuestionar su dureza. Esto dio a Elara y a los ancianos un respiro vital. Poco a poco, y a medida que Serafina recuperaba su salud, los ancianos empezaron a hablar, no de su pasado inmediato, sino de la vida en general. Y lo que revelaron no era una historia de huida de bandidos o deudas, sino algo mucho más profundo, una historia de exilio voluntario y de sabiduría. Resultó que Gabriel y Serafina no eran mendigos, sino antiguos custodios de una biblioteca perdida en las montañas. Descendientes de una línea de pensadores que habían rechazado la riqueza material a cambio de preservar el conocimiento. Habían sido abandonados no por su pobreza, sino por su riqueza de espíritu, considerada subversiva por las autoridades de la ciudad de donde provenían, que valoraban más el oro que la verdad. Nosotros no huimos del hambre, Elara, explicó Serafina, su voz ahora clara y melodiosa, sentada junto a la chimenea. Huimos de la codicia y el olvido. Decidimos que era mejor morir en la naturaleza que vivir en la jaula dorada de la ignorancia. Elara escuchaba fascinada, sintiendo que su pequeña cabaña se había convertido en el aula de un conocimiento que le había sido negado toda su vida. Gabriel, por su parte, demostró tener un profundo conocimiento de la agricultura y la tierra. Una tarde, mientras observaban el campo de Elara, Gabriel notó que la campesina había plantado sus semillas en hileras rectas y uniformes, según la costumbre de Aravaca. Eso está bien para el ojo, le comentó a Elara, pero no para la tierra. La tierra necesita diversidad, necesita el abrazo de diferentes raíces. Gabriel le sugirió un método de siembra ancestral que permitía la simbiosis entre diferentes cultivos. No era solo una técnica agrícola, era una filosofía de vida, la cooperación es más fuerte que la competencia. Al principio, Elara se mostró escéptica, pero su desesperación por mejorar su cosecha la animó a intentarlo en un pequeño sector de su parcela.
Usando sus manos viejas y nudosas, Gabriel le mostró cómo intercalar ciertas legumbres con cereales, y cómo la rotación de los cultivos podía enriquecer el suelo sin necesidad de costosos fertilizantes. La curiosidad de la comunidad era insaciable. Unos cuantos jóvenes y unos pocos agricultores escépticos, hartos de los mismos rendimientos pobres bajo el método de don Esteban, se aventuraron a la granja de Elara. Vinieron a espiar, pero se quedaron a escuchar. Escucharon a Serafina hablar de la paciencia, de cómo la verdadera riqueza reside en el tiempo y no en el producto inmediato. Observaron a Gabriel con sus manos en la tierra, y vieron cómo el pequeño sector experimental de Elara florecía con un verdor inusual, vibrante y prometedor. El alcalde, don Esteban, trató de desacreditarlo. Son trucos de brujería. Elara está jugando con lo desconocido, advirtió a sus seguidores. Pero las palabras vacías de miedo no podían competir con la evidencia del campo de Elara. La percepción en Aravaca estaba cambiando. Ya no veían a dos ancianos abandonados, sino a dos fuentes de sabiduría, y a Elara, la humilde campesina, como la guardiana de una verdad que podría salvar a su pueblo del estancamiento y la miseria. A medida que el invierno se convertía en una primavera prometedora, el pequeño sector de la granja de Elara, sembrado según los principios de Gabriel, dio sus primeros frutos. Mientras los campos tradicionales de Aravaca se veían secos y luchaban contra la falta de nutrientes, la tierra de Elara estaba exuberante y densa. Las legumbres, plantadas estratégicamente, habían fijado nitrógeno en el suelo, y la cosecha experimental se perfilaba como la más abundante en años, un testimonio irrefutable de la sabiduría de los ancianos. Este éxito creó una división dramática en Aravaca, un pueblo que nunca antes había conocido la disidencia abierta. Por un lado, estaba el círculo del alcalde, formado por don Esteban, Inés y los terratenientes más conservadores que temían el cambio y la pérdida de control. Para ellos, Elara y los ancianos eran una amenaza a la tradición y el orden establecido. Están usando métodos extraños, es una afrenta a lo que hicieron nuestros padres, argumentaba don Esteban en la taberna. Por el otro lado, se formó el grupo de la semilla, compuesto por los agricultores más jóvenes, los marginales y todos aquellos que estaban cansados de la pobreza. Estos últimos se acercaron a la granja de Elara, pidiendo a Gabriel y Serafina que compartieran sus conocimientos. El viejo granero, antes un símbolo de abandono, se transformó en un centro de enseñanza informal. Gabriel ofrecía lecciones sobre la comprensión del suelo, y Serafina compartía historias que, más allá de la moral, contenían principios de cooperación comunitaria y gestión de recursos. Elara se encontró en el centro de este movimiento. De ser una mujer solitaria e invisible, se convirtió en una figura indispensable, el puente entre la sabiduría antigua y la nueva esperanza de su pueblo. Aprendió a hablar con una convicción tranquila, usando la evidencia de su propio campo para refutar los temores del alcalde. El conflicto escaló cuando don Esteban intentó prohibir las nuevas técnicas agrícolas. Convocó una reunión de emergencia y declaró que los métodos de Gabriel eran peligrosos y no probados, citando viejas leyes municipales sobre la uniformidad de la siembra. En respuesta, el grupo de la semilla, liderado por Elara, organizó su propio desafío. Se presentaron ante el alcalde, no con rabia, sino con los primeros manojos de una cosecha de cebada y guisantes, visiblemente superiores. Alcalde, dijo Elara, levantando el puñado de grano grueso y brillante. La ley de Aravaca se basa en la prosperidad de su gente. Si este método duplica nuestro rendimiento, ¿eso deberá obstaculizar la vida de su propio pueblo? La lógica era irrefutable. El peso de la evidencia, respaldado por la incipiente prosperidad de la pequeña parcela de Elara, estaba del lado de los ancianos. Don Esteban se vio acorralado. Intentó intimidar a Elara, pero esta vez, no estaba sola. Una docena de rostros jóvenes y resueltos, que habían aprendido a cuestionar la vieja autoridad gracias a las enseñanzas de Serafina sobre el valor del pensamiento crítico, se interpusieron entre ella y el alcalde. El momento decisivo no fue un golpe de estado, sino una rendición silenciosa.
El alcalde se dio cuenta de que su autoridad ya no residía en su título, sino en la obediencia, y la obediencia se había ido. El Ara y el grupo de la semilla no habían ganado solo una batalla agrícola, habían ganado el corazón y la mente de la próxima generación de Aravaca. El verano llegó al Valle del Susurro con una vitalidad que Aravaca no había experimentado en décadas. Los campos, aunque solo una parte de ellos había sido sembrada con las nuevas técnicas, mostraban un rendimiento notable. La abundancia, incluso parcial, había aliviado la presión económica y, por primera vez, el pueblo respiraba un aire de esperanza en lugar de resignación. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en la cabaña y el granero de El Ara. Tras la silenciosa derrota de don Esteban, el alcalde, que dimitió poco después alegando mala salud, el granero dejó de ser un refugio secreto para convertirse en el corazón de la comunidad. Los campesinos jóvenes desmantelaron las viejas herramientas rotas y, con la ayuda de Gabriel, construyeron un banco largo y rústico y una mesa de madera. Se convirtió en la Casa de la Semilla, un lugar donde los vecinos se reunían para intercambiar no solo semillas y productos, sino también ideas y experiencias. Serafina y Gabriel no eran líderes en el sentido tradicional, eran facilitadores. Nunca dieron órdenes, solo ofrecieron perspectivas. Serafina enseñó a los jóvenes sobre la importancia de la memoria histórica y la responsabilidad social, ayudándolos a formar un rudimentario sistema de ayuda mutua para las familias más pobres. Gabriel supervisó la conversión gradual de los campos de Aravaca al nuevo método de siembra, fomentando la cooperación y desmantelando la mentalidad de que un hombre solo podía prosperar a expensas de su vecino. El Ara fue elegida por aclamación, no como alcaldesa, sino como guardiana de la semilla, un título sin poder formal, pero con una autoridad moral inigualable. Su vida, antes marcada por la soledad, se había llenado de propósito y conexiones. Su rostro, aunque todavía marcado por el trabajo, irradiaba ahora una paz profunda. Ya no era la campesina invisible, era la mujer que había demostrado que la bondad y la sabiduría eran las monedas más valiosas. Un atardecer, mientras el Ara, Gabriel y Serafina observaban la puesta de sol desde el porche de la cabaña, Serafina le dijo: «Tú nos salvaste, el Ara, pero tú nos enseñaste algo aún más importante. Nos recordaste que la sabiduría, si no se comparte y no se protege con amor, es tan inútil como una semilla guardada en una caja. Tú nos diste el amor que le faltaba a nuestro conocimiento». El legado de la humilde campesina no fue solo una mejor cosecha. Fue el cambio en el alma de Aravaca. El pueblo, antes conocido por su mezquindad y sus chismes, se transformó lentamente en un modelo de cooperación y respeto por el conocimiento. Los ancianos, que antes eran vistos como una carga para la sociedad, se convirtieron en figuras veneradas, su edad un signo de experiencia y no de obsolescencia. La granja de El Ara, el lugar de su soledad, se convirtió en el punto de encuentro de su comunidad. El encuentro casual en un granero polvoriento con dos almas abandonadas no solo había salvado sus vidas, sino que había reescrito el destino de un pueblo entero. El Ara no había buscado un cambio, simplemente había elegido la bondad. Y esa elección, una pequeña llama de compasión en la oscuridad, había encendido una nueva era de luz y prosperidad en el Valle del Susurro.